Ok, estamos otra vez aquí. Concluíamos el video pasado, si lo estás viendo en días diferentes, con el versículo Efesios capítulo 2 2 capítulo uno, versículo ¿no? 1. Concluíamos que es importante poner en contexto nuestra vida, ¿no? Y ese versículo 2 dice que os dio vida cuando estabais muertos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Y hacíamos un énfasis importantísimo en la expresión cuando estabais, el verbo estabais, porque está hablando de lo que estábamos en el pasado, haciendo una alusión implícita o clara de que ahora somos, ¿no? Entonces es importante poner en contexto pues nuestra vida, nuestro pasado, presente y futuro. Recordar quiénes éramos sin Cristo y no ahogarnos y victimizarnos. Ay, no, ahora en Cristo somos esto y en Cristo en nuestro futuro tenemos un propósito de vida mucho más trascendental de lo que éramos antes, ¿no? Porque y hablamos del concepto de la muerte, que la muerte es separación en tres aspectos. La muerte espiritual es la separación de ¿cómo se llama? Nosotros con Dios. Ujú. Estamos lejos de la presencia de Dios. Aunque vayamos a la iglesia, si no tenemos nuestra fe en Cristo, estamos muertos I- espiritualmente, ¿no? Porque Igual no hay comunión con no Dios es como, sí, si no tiene a Cristo en su corazón. Jesús es el que nos da vida. Y después también el otro concepto de la muerte es una muerte física, se separa el alma del cuerpo y estamos muertos, ¿no? Cuando la Biblia dice que y Él nos dio vida, está hablando de una vida completa. Cuando dice que Jesús nos dio vida en Cristo, no está hablando de que estamos muertos físicamente y nos resucitó, como hizo con Lázaro o Mm. con la hija de Jairo, ¿no? Talita Cumi. Está hablando de una resurrección o de una vida completa, porque ahora tenemos comunión con Él. Muerte espiritual, separados de Dios, muerte física, nuestra alma separada de nuestro cuerpo, y muerte eterna, que es que si morimos sin Cristo, la Biblia dice que vendrá la muerte segunda, que seremos lanzados al lago de fuego y viviremos, aunque suena irónico o chocante, viviremos eternamente sin Cristo. Y los que Ujú. tengamos vida, viviremos con Cristo y no habrá necesidad de sol, Él será nuestra luz, Él será nuestra vida y tendremos una comunión con Cristo, que eso nos lleva a pensar cómo va a ser el cielo, pues en comunión con Cristo, que es vida, y no habla de un culto inmenso, de todo eterno, sino está hablando de una comunión con Dios y de una vida. Y podemos estudiar después pasajes que hablan de cómo será el cielo. No se habla mucho del cielo, o la gente no se predica mucho del cielo, pero es interesante, es importante tener esa esperanza. En estos días murió mi tío, el hermano menor de mi mamá, es el último hermano que mi mamá tenía vivo de esos medios hermanos sanguíneos. Y mi hermana me decía, ¿sabes qué es interesante de mi tío? Que la esposa de mi tío le estaba hablando que él pidió, por favor, creo que él asistía a una iglesia o algo, pero ese día cuando se sentía como unas horas antes de morir, él pidió que buscaran a alguien que orara por él. Y la persona que vino a orar por él, no solo oró por él, sino que le habló del plan de salvación. Y le preguntó, ¿tú quieres creer en Cristo y todo eso? Ahora, puede ser, mira, mundo, eso es provechoso porque da esperanza y es como casi la extrema antes de morir y todo eso. Pero el relato es, o la anécdota real es, que mi tío llamó a una persona, Dios puso a esa persona y le habló de Cristo, él puso su fe en Cristo y murió. Esa es la esperanza. Y él os dio vida, ¿no? Y ahí obviamente físicamente mi tío murió, pero si tengo la esperanza y creo en lo que él me enseña y mi tío de verdad puso su fe en Cristo, pues está en el cielo. Eso es muy importante. De hecho, mi hermana cuando me mandaba el mensaje me decía, mira, Dios hizo fiesta doble hoy porque mi tío aceptó a Cristo ese día y ahora está con él allá en el cielo. Muy interesante ese concepto y lo contaba pues porque esto. Creyentes, hijos de Dios, Efesios 2 1 al 3 nos habla un poco de todo esto. Dice, no creyentes, criaturas de Dios, Efesios 2 1 al 3. En Efesios 2 1 al 3 vamos a ver esos dos conceptos, Ah, el creyente y el no creyente, ¿no? El creyente es un hijo de Dios y el no creyente es una criatura de Dios. ¿Por qué uso esos dos conceptos o esas dos frases? Porque no estoy diciendo que un creyente sí es humano y un no creyente no es humano, no. no. Humanos y personas somos todos, ¿no? Y Y creados por Dios también. creados por Dios
Todo. Todos somos creados por Ujú, Dios, ¿no? Somos criaturas de Dios. ujú, ¿Y por qué usamos el concepto criaturas de Dios e hijos de Dios y hacemos una distinción? Porque bíblicamente, aquí no estoy diciendo teológico, no, bíblicamente dice que el que pone su fe en Cristo es hijo de Dios. ujú. Será sellado con el Espíritu Santo. Hemos estudiado eso en el capítulo 1 de Efesios, por lo menos. Y el contexto bíblico nos habla de la salvación es porque nuestra fe está en Cristo, no en una religión, no en una denominación, no en un ídolo, no en una idea, sino nuestra fe está en Cristo Jesús, ¿no? Y uso la palabra que criaturas de Dios porque Él nos creó aunque seamos no creyentes, o los que no son creyentes, siguen siendo criaturas de Dios. Génesis capítulo 2 versículo 3 habla de la creación de la humanidad, ¿no? Cuando estudiamos la antropología bíblica, Dios nos creó, Dios nos dio, la Biblia dice que Génesis 1:26, y Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa frase, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está diciendo que Dios no es que todo, es que Dios es hombre o mujer o Dios es morenito blanco, no. La imagen y semejanza de que tenemos de Dios es que somos personas con alma, con emoción, intelecto y voluntad, que podemos pensar, decidir y sentir. ¿Por qué comparto ese concepto? Porque hago apologética al pensamiento de la teoría, oígase bien, de la teoría de la evolución, que habla que fue una explosión, que la célula, que todo eso, que se creó, que en millones de años evolucionamos y fuimos y llegamos a ser humanos. No, eso es una teoría. ¿Qué quiere decir la palabra teoría? Que no está Que no comprobado. está comprobado. ¿Sí? De hecho, siguen buscando el eslabón perdido porque es lo que va a hacer y todo eso. Eso es un pensamiento no tan antiguo, ¿no? El que más lo popularizó fue Charles Darwin, que era hijo de un pastor. No quiero usar conceptos para descalificar a Charles Darwin, pero n- no hay un concepto científico que compruebe esa teoría, aunque quieran decir que sí, que no es comprobado Aunque científicamente. quieran decir que son hechos, no son hechos. No creo que- Ahora, a lo mejor ese concepto que estoy usando no es teoría científica, a lo mejor bueno, no hay un hecho científico que compruebe de que Dios nos creó, pero hay un relativo. Ajá, Creo que hay otra cosa en ser hechos a la imagen de Dios. ajá. No solamente es nuestra alma, que es intelecto, emociones y voluntad, sino que tenemos esa capacidad ah, espiritual de tener una relación con Dios. Ujú. Porque muchos pueden argumentar que los animales deben tener alma porque tienen emociones, tienen intelecto y tienen voluntad, pero no tienen esa, son diferentes a los humanos, no son como nosotros. Y yo creo que quizás más es eso en la parte espiritual, la capacidad de tener Y, comunión con Dios. los animales, especialmente las mascotas, tienen capacidad para relacionarse con su humano, con su dueño, sí. Tenemos dos perras, dos perritas, les queremos mucho, son como nuestras hijas prácticamente. Y nos relacionamos con ella, nos piden cosas, les entrenamos, pero eso es algo más que todo instintivo de ellos, ¿no? El amor que te muestran es por cómo son en su manada y todo eso. Y ahí podemos profundizar y podemos, es una buena manera de pensar, pero me gusta mucho. Yo era creyente ya de muchos años y yo tenía una cultura de que el perro vivía afuera. Y no estoy diciendo que eso tiene que cambiar en ti, pero el perro vive afuera, está afuera y no, que si yo era la paguea o cae nieve, es perro. Eso debe saber allá. Allá le puse una casa y ve. Y cuando Esther y yo hablamos antes de hablar para tener perro, bueno, una vez hablamos y Esther me dijo, si quiero un perro, quiero que sea, no sea muy grande para que viva en la casa. Ujú, Y yo decía, bueno, pero nada que ver. Y Esther aprovechó y me citó un versículo que dice que el hombre justo trata bien a sus animales, ¿no? No estoy usando o manipulando ese versículo para que no seas tan injusto con los perros, pero tienes que tener una buena ética, pues, de cómo tratar a tus animales. A mí ese concepto sinceramente me ayudó, lo estoy ujú. compartiendo porque me ayudó, me hizo pensar, mira, Esther me quiere manipular con ese versículo, pero me hizo pensar y si ven cómo trato a mis dos perros es increíble, casi como, ¿no? Gracias que no me hablan porque si me hablaran no jodas. Bueno,
Pero, ¿por qué comparto eso? Porque también existe esa pregunta que muchas personas dicen, bueno, ¿van a ver animales en el cielo? Pues la Biblia dice que va a estar el león, el cordero, y Ujú. habla de ese tipo. Es otro tema importante para ver, pero estamos hablando ahorita específicamente de eso. En el pasaje 1, 2, 1 al 3 habla de esos dos conceptos, de ser hijo de Dios y ser una criatura de Dios. Un no creyente es una criatura de Dios, es tu prójimo. Tienes que amarle, tienes que bendecirle, tienes que ayudarle, tienes que hablarle de Cristo. Pero lamentablemente no es que hay humanos de dos clases. La Biblia dice que si tu fe no está en Cristo y mueres, vas al infierno. Eso es una verdad bíblica, es una verdad teológica. Y es por eso la importancia, y es por eso la importancia del mandato de mientras vas, predique el evangelio a toda criatura, ¿no? Y haz Sí. discípulos y bauticen en nombre de Cristo, ¿no? Entonces, son otros conceptos importantes en la vida cotidiana porque también está eso, ¿no? ¿Quién es el que puede bautizar? Solo el pastor. De verdad la Biblia no dice que solo el pastor bautiza, la Biblia dice Es un que mandato para todo creyente. tú como creyente, si alguien cree en Cristo y quiere ser bautizado, obviamente la iglesia ha crecido, se ha desarrollado y ahora tiene todo su clérigo, los pastores lo hacen, toda esa cuestión, pero si estás en, yo he escuchado testimonio de una persona que estaba en un lugar que el evangelio, el ser cristiano era ilegal y estaba caminando así ahí y de hecho le estaba llevando creo que Biblia clandestina y un tipo de repente en un callejón lo agarró y lo pegó ahí de la pared y le dijo, tú eres creyente, ¿verdad? Y él se asustó y le dijo, pero ¿por qué me dice eso? ¿Eres creyente, sí o no? Y al final el señor como que pensó, si digo que no voy a negar a Cristo, le dijo, bueno, si soy creyente y esta persona nacional, no recuerdo qué país era, pero le dijo, ven a mi casa y lo llevó a su casa y llenó, tenía la tina ya llena de agua y le dijo, yo quiero que tú me bautices. Entonces, bueno, no, espera, vamos a buscar al pastor, vamos a hacer un curso prebautismal. Esas son cosas que después, que no está tan mal, porque esos cursos prebautismales todo ayudan a que la persona Entienda qué está haciendo. entienda, porque hoy el concepto del bautismo no es tan común como era en el tiempo en que se escribió la Biblia, pero es importante eso. ¿Somos todos criaturas de Dios? Sí, los humanos fuimos creados por Dios. De hecho, los animales fueron criaturas de Dios porque fueron creadas por Dios también, ¿no? ¿Y quiénes son creyentes? Los hijos de, o los hijos son creyentes, los hijos de Dios son aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, ¿no? Esos son dos conceptos importantes, ¿no? Ya para hablar de eso. ¿Quiere que lea Efesios 2, 1 al 3? Sí, puedes leerlo, creo que lo estoy buscando aquí porque lo tenía ahí en la pantalla también. Bueno, puedes leerlo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ujú. Y ahí, otra vez, hay un montón de frases que rescatar, pero un concepto, algo interesante ahí para ver es estos dos verbos y el tenso pasado, ¿no? Cuando estabais muertos y en el versículo 2 dice, Anduvisteis. anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahí, ese ahora, obviamente en cuanto a lo que el tiempo, está hablando de que ustedes los creyentes anduviste y Ah, estabais, pero el estaba. espíritu sí opera en este presente, ¿no? Exacto. Y después dice, Y después, en los hijos, entre los cuales los hijos de desobediencia, entre ellos, también todos nosotros ajá. vivimos en otro tiempo. Y hay otra vez, ahí cuando Pablo dice, entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, ahí otra vez dice, Ujú. en el pasado, y ahí el escritor que es Pablo se incluye, Y más adelante, y éramos, otra y vez éramos otra pasado, vez, éramos ok, por naturaleza. pero versículo 1 y 2 hace esa distinción. Si tú pusiste tu fe en Cristo, eres un creyente, que eso te describe como hijo de Dios, tu identidad está en Cristo. Y antes anduviste, aunque tú puedes decir, bueno, yo, por lo menos yo escuchaba una vez el testimonio de un misionero
Y él decía, me acuerdo que se paró, porque estamos en campamento, y él dice, bueno, mi testimonio es muy tonto, porque yo siempre fui un muchacho de casa, y era, me portaba bien, y lo otro, o sea, yo cuando fui a aceptar a Cristo, no es que Dios me rescató y que era pandillero, no, yo estaba en casa, yo estudiaba, yo era buena persona. Y es interesante, ese testimonio me impactó mucho, porque él se está describiendo éticamente y casi legalmente, yo era buena persona. Mm. Pero su conclusión al final es, cuando escuché el mensaje bíblico me di cuenta que sí necesitaba a Cristo y por eso le acepté. Siendo una buena persona, Sí. seguía siendo pecador. Entonces, porque ¿qué es lo que te hace buena persona? En realidad el factor que te describe si eres buena persona o no es Cristo Jesús en tu vida. Ahora, eso no, con eso no estoy diciendo que todo creyente es buena persona, no, Y hay, tampoco que todos los que no son creyentes. son mala persona, ¿no? Porque lo que estoy hablando es tu identidad, ¿no? Este era un humano, una criatura de Dios bien portada, pero para su salvación obviamente necesitaba poner su fe en Cristo. Él lo hizo y después fue a instituto bíblico y es misionero. Él me dio una clase a mí que fue mi primera clase prácticamente formal bíblica, que fue el libro de Eclesiastés, Mm. ¿no? Que es el diario de Salomón. Otoniel Sandoval se llama, lo puedo nombrar. Otto fue la primera persona con que desarrollé una clase en verdad que era prácticamente para mí, porque él daba esa clase a los alumnos. En ese tiempo yo no era alumno del Instituto Bíblico, entonces cuando venía a la casa después de comer me decía, vamos a tener un devocional, estábamos los Y dos te solo en estaba casa dando lo mismo. y me predicaba un devocional de 1 hora y media y apreció mucho. Después, ahora, después que estudié en el Instituto Bíblico, mi libro favorito o mi escrito favorito de la Biblia, que es una epístola, que es Efesios, y siempre la enseño, pero siempre mi libro favorito de la Biblia ha sido Eclesiastés también, porque eso impactó mi vida. Eso era un Salomón, porque a veces uno de joven dice, no, yo quiero vivir todo. Bueno, en ese tiempo yo estaba saliendo de un montón de cosas, de porquería que hacía, pero viendo el libro, ese libro de Eclesiastés, que es el diario de Salomón, Salomón dice, nada es nuevo debajo del sol. Porque haces toda esta basura si ya sabes que la conclusión sin Dios es esto? Y eso me gustó mucho porque Salomón, o sea, ¿qué le vas a reclamar, qué le vas a decir a Salomón? Por favor, Salomón, ¿qué me vas a decir? Salomón tenía, ¿cuántos? 700 esposas, 300 concubinas, o 300 y 700, no sé, por como 1000 parejas, 300 y un algo de montón de esposos. plata, y era increíble la Sí. descripción de lo que era Salomón en sí, y aún Salomón concluyó diciendo, todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Debajo del cielo, debajo del sol, nada tiene sentido, sino con Cristo. Mm. Y entonces, ahí dice, cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, en el pasado, eras una criatura de Dios, no eras hijo de Dios. Pero el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿no? Ahora, bueno, pero es que yo era una buena persona, mundo. Yo no cometí delitos nunca. Yo era bien portado, yo estudié, yo no necesito, ¿no? Ese argumento de los ricos que dicen, anda a hablar de Cristo a los pobres, que yo no necesito. Yo soy rico, yo tengo mi vida acomodada. Es una gran falacia, es mentira, porque no está hablando y eso es algo que me molesta mucho porque la gente siempre predica el evangelio diciendo Dios va a cambiar tu vida. Ahora tu vida va a ser mejor con Cristo Jesús. Hablando de un acomodo de vida terrenal, Y no, no es, o no sea, necesariamente. tu vida mejor con Cristo, sí, pero no en el sentido de que las luchas que pasas desvanecen, no es cierto. De hecho, muchas veces hay más luchas Bueno, y hay más dificultades, pero es mejor con Cristo porque tienes a Dios de tu lado. O eh, sea, que te acompaña, que te ayuda a pasar las cosas y te da una certeza, una seguridad de que pase lo que pase, Él está contigo y te va a ayudar. bueno, y eso está bien, pero también digo que ese pensamiento, yo soy rico, yo no necesito a Cristo, voy a hablarle a los pobres, es una buena apologética para ese mal evangelio predicado Ah, en el que se dice, bueno, si Cristo viene a tu vida, todo cambiará, todo será mejor. A veces aceptas a Cristo y las luchas y las pruebas vienen más fuertes, vienen sí. más difíciles. No es color de rosa todo.
porque la vida con Cristo es una vida más íntegra. De hecho, el hecho de aceptar a Cristo y de crecer en Cristo te hace ver la vida de una manera más objetiva y te hace pensar, cónchale, esta cosa que estaba haciendo que parecía buena, realmente no es buena, ¿no? Eh, no sé, ese tipo de cosas. Pero cuando hablas del Evangelio real que tú acabas de explicar, es que Cristo viene para darte vida, porque el concepto de vida es espiritual y físico, y tú estás muerto espiritualmente, y con Cristo tu vida tiene un sentido más real y un propósito más real. A eso nos referimos cuando ponemos nuestra vida en Cristo y que somos creyentes. Y no solamente al hecho de que seremos bendecidos y Dios nos va a prosperar y nos va a dar plata. Eso es un evangelio de la prosperidad medio anatema, para no decir completamente anatema. No, o esa salvación por obra, si tú te portas mejor en Cristo, si haces eso, hay que tener cuidado. Nuestra identidad está en Cristo, el que nos da la salvación es Cristo, ¿no? Y, Y como vamos a ver más adelante en el capítulo 2, ajá, las buenas obras y la buena, ok, y vienen después, sí, y después en el capítulo, este mismo pasaje, en el versículo que no lo vamos a alcanzar a 10 ver hoy no hoy. vamos a ver, pero nos da ese aclaramiento. Pero me gusta cómo lleva el proceso, Pablo. Porque Pablo en el capítulo 1 nos aclara nuestra identidad y quién es el que nos da la diferencia en estar vivo y ser creyente. Y quién es el que nos va a dar la madurez y quién es el que nos apunta el horizonte al que debemos ir, ¿no? Quién es el que nos da ese propósito de vida. Y después, otra vez en el capítulo 2 Pablo comienza a dar una aclaración. Ahora, algo que me gusta aquí es que aunque en este pasaje que estamos viendo, Pablo está hablando al individuo o a la iglesia local, Pablo también va a hacer un desarrollo en el capítulo 2 de lo que Cristo hizo a nivel universal, ¿no? Que el versículo 11 de este Sí. capítulo dice que rompió la pared intermedia que había entre dos pueblos Ujú. e hizo uno. Vienen más adelante. Pero me gusta aquí porque Pablo comienza diciendo es que la vida integral de la iglesia, que es la plenitud, comienza con creyentes maduros. Ujú. Creyentes maduros hacen una iglesia madura. Me gusta mucho el eslogan de un compañero de Instituto Bíblico que tiene creo que un ministerio y su eslogan es creyentes maduros hacen familias maduras hacen iglesias maduras y una iglesia madura hace una sociedad madura, Ujú. ¿no? Y eso es la falencia de la iglesia hoy en día. Comienza con Exacto. nosotros mismos, porque nos maduramos, nos crecemos y nos aprendemos de la Biblia, que eso es importante. Yo sé que muchas veces la gente viene por un mensaje positivista, de ánimo, sal, pelea, lucha, tú puedes, ¿no? Que te pongan la música de rock y tan, y vas y peleas y te apagas. Recargué las baterías una semana más. Vengo por el próximo, ¿no? No, hay que ser maduros, constantes. Ok, el versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este versículo es increíble. Normalmente cuando ven este versículo, ¿qué es el tema que más desarrollan? El espíritu, el príncipe de la potestad del aire, El, creo. el espíritu, lo llevan a angelología o demonología y Ajá. quieren hablar de la lucha del creyente, que es el diablo, que es el príncipe de este mundo, el rey de este mundo. Y aquí es interesante, porque no sé, a lo mejor tú lo que vas a enfatizar es algo diferente de lo que yo enfatizo cuando yo lo leo. Ajá, y eso me gusta, y por eso me gusta hacer esta transmisión contigo, porque podemos dar las dos perspectivas. Ujú. Esto no es un libreto, esto no es que Esther y yo estudiamos juntos y hacemos un libreto, de esto vamos a hablar, sino que tratamos de ver nuestra percepción y a lo mejor aquí no hay casi discusiones como cuando estamos solos, pero no es que chocan nuestras ideas teológicas, sino Sino que que abrimos más nuestra la perspectiva. idea. Sí. Pero algo importante aquí es que sí está eso del príncipe, pero también aquí hay un montón de conceptos Hay un montón. Ujú. increíbles, ¿no? ¿Qué piensas tú? Si quieres compartir tu... Bueno, lo que yo veo, lo que pienso que es el énfasis, o para mí es el énfasis, es que, como dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, antes andabas en pecados, Ujú, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe. Y yo creo que, bueno, a mí siempre me trae a la mente Romanos 12:2, que es no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ajá, Y yo creo que eso es lo que yo veo que enfatiza. Antes, ustedes estaban
siguiendo la corriente, conforme a Satanás. Y Dios lo que te pide, exactamente lo opuesto, que no te conforméis a este siglo, no te conformes a lo que es este siglo, lo que es el pensamiento del mundo, porque eso viene del diablo, sino que te transformes en tu mente, en tu forma de pensar y ver las cosas, en tu entendimiento. Y ahí no está hablando de un anarquismo, vuélvete anárquico al sistema. No, te dice que cambie tu forma de pensar para que no sea como el enemigo, como el mundo, sino como Dios. Ajá. Y ahí es donde entra también Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová. Y también se casa con esa idea que a veces dice, bueno, no solamente critiques, sino trae una solución. Una Ujú, crítica es cuando tú siempre apuntas la falla, pero nunca traes una solución, sino que sé parte tú de la solución, no sé parte del problema. Y me gusta eso porque aquí vemos, yo veo aquí un montón de contrastes. Aunque ujú, a lo mejor a veces yo pienso un poquito fuera o trato, no de manipular, trato de expandir ujú, la cuestión, pero aquí veo un montón de cosas. Por lo menos dice, en los cuales anduviste, seguimos hablando de que Pablo está hablando al creyente en Éfeso, en este lugar, ujú, o a nosotros que somos los creyentes, si lo queremos aplicar directamente a nosotros, pero está hablando de que recuerden que eso era en el pasado. ujú, Ustedes eran eso. Y después dice que anduviste en otro tiempo. Y ahí hay un contraste importante porque dice, ese tiempo fue antes. Si antes veías pornografía, pues déjalo antes. Hay un proceso en tu vida porque la ujú, pornografía destruye bastante nuestras mentes y la tentación es increíble, especialmente el día de hoy que ahí te está a la mano con ujú. celulares, con computadoras, toda esa cuestión. Necesitas trabajar con eso. Y me gusta mucho el pasaje que tú citaste porque ese pasaje de Romanos Cap- capítulo 12. 2, 12:2 que dice, no conforméis a este siglo, sino transformados, renovados vuestra mente. Y no Ujú. está hablando de un anarquismo, no está diciendo que sea irreverente y vea quema caucho y vea quema gasolina. No, sino está diciendo transforma tu manera de pensar con un sistema No, que y sí en es bueno. silencio, en quietud, en tu ser, piensa y cambia. Mm. Y tampoco está hablando de una polaridad. Mm, Este sistema es malo y este solo es bueno. Y a veces nos vamos a extremismo y especialmente en la ética de hoy en día en la iglesia nos volvemos, la palabra no es radical, sino que es lo que siempre decimos cuando legalistas. mm. Y el legalismo es un sistema que a veces también daña, ¿no? Si no te dice transforma tu mente al pensamiento, y me gustó lo que De tú dijiste, Dios. de Dios, ¿no? Ujú. Cómo Dios ve las cosas. Y cuando concluía el video pasado, yo decía seguir los pasos de Cristo, cómo Cristo atendió a esa madre serofenicia que llegó y le dijo, Señor, mi hijo está enfermo en casa. Y Jesús correctamente, siguiendo su sistema ético, le dijo, no es momento de darle la bendición a los perrillos, sino a los hijos, a los que vengo a atender, que son los hijos de la promesa. Y esa madre serofenicia le dice, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los invitados. Y Jesús se sorprende y le dice a esa mujer, ve, tu fe, o tu hija está curada de acuerdo a tu fe, de acuerdo a la promesa que tú reclamas. Entonces, no habla de un anarquismo, habla de un entendimiento. Esa mujer que era serofenicia, que no era judía, entendía que ese Mesías vino a este mundo no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Y por eso hace una petición Ujú. increíble, ¿no? Siempre me impacta eso, pues me recuerda mucho a mi mamá, me Mm. recuerda mucho a las madres, lo que los padres y las madres hacen para que los hijos puedan tener una vida increíble. Y es uno de mis pasajes, es cortiquito, pero siempre y me impacta de verdad lo que esa mujer, porque fue humillada, de verdad cuando ves, bueno, Sí. pero ahí entramos en esta cuestión y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, en esos tiempos ya andaste, hay un proceso. Me gustó algo que dijiste ahorita que no lo había relacionado, no sé por qué, pero dice que anduviste en otro tiempo. Si hacías eso antes, ya no lo hagas ahora, déjalo en el Ujú. pasado. Y ahí exactamente hace eso Pablo en el capítulo 4 de Efesios, más adelante. Ajá. Le dice, si antes El, robabas, el que ya robaba no no robe robes. más, sino trabaje. El que mentía, que no mienta. Él Ajá. da una serie de cosas. Y lo que me gusta es que Pablo está diciendo ahí es,
Dios no es un Dios tonto, el cual viene y te exige, como muchos líderes a veces que yo veo que, no, repudia eso y declara eso, pero no, es que yo no entiendo por qué mis feligreses están desertando tanto en la iglesia. ¿Por qué no enseñan la Biblia? Enseña la palabra, enseña el texto real, el contenido real de lo que es Bueno, la ética y cristiana. no se trata de solamente decir, ya no hagas estas cosas, sino como el mismo Pablo dice, el que hurtaba, que no hurte más, Ajá. sino que trabaje con las manos. Entonces, hay que reemplazar los malos hábitos con hábitos buenos, Bueno, porque solamente sí. dejar algo es mucho más difícil que cambiarlo por otra Y el cosa. ejemplo bíblico, Jesús. Señor, esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio, ¿no? En el acto mismo con ese hombre. Ujú, Y Jesús lo comienza a cuestionar. Ey, el hombre, porque no es ella la culpable, hay dos. Sino Jesús se sienta, escribe. Hay muchos estudiosos que dicen que lo que Jesús está escribiendo muy posiblemente era la ley que decía la escritura en cuanto a eso. Y la gente a lo mejor leyó y después de eso Jesús, pues bueno, si, no sabemos lo que no estaba sabemos, pero escribiendo, no nos dice, si pero usamos esa especulación, Jesús los educó y después los confrontó. Bueno, el de ustedes que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos se fueron, ¿no? De los más viejos a los más jóvenes, cuenta el pasaje bíblico, porque los más jóvenes son más tercos, ¿no? Son más orgullosos. Y después Jesús, que si es la persona correcta para juzgar, ujú, y ahí es donde yo digo que la ética cristiana no es blanco y negro, porque Jesús pudo apelar a la ley de Mosaic y decirle, lo siento, tú tendrás que ser apedreada. ujú, Jesús muestra de que hay algo más importante que una ley que puede ser sacada fuera de contexto. Muestra que misericordia y bondad es mejor. Y confronta a la mujer. ¿Dónde están los que te acusan? La mujer no dice, ah, viste, señor, que yo... No, ella está arrepentida porque sabe que es culpable. ujú. Dice, bueno, vete, ni yo te juzgo. Hay otra oportunidad. Ve y no peques más. Eso es importante, ¿no? Hay un proceso. Y el proceso comienza con una educación, con un entendimiento de la escritura, de quién es Dios. No, una vez alguien, y no estoy diciendo que soy yo ahí, porque una vez me daba risa porque alguien te preguntó, no, este es que mundo es súper bueno y tal. Y tú decías, mundo es súper bueno, tú no lo conoces bien. Y es una buena descripción, no es que sea súper bueno. De verdad es que, sinceramente, algunas de las veces que yo mismo me sorprendo en cómo actúo dando oportunidad a ciertas personas. No es tanto porque yo soy bueno y súper maduro. Sinceramente, una de las cosas es porque recuerdo de dónde Dios me sacó y las oportunidades que Dios me ha dado. Y a veces digo, ¿por qué no puedo darle oportunidad a esas personas? ¿No? Es un reto, porque eso no es mi proceder todo el tiempo. Algunas veces me canso y digo, ¿sabes qué? Hasta aquí te puedo ayudar. Tienes que buscar a alguien mejor que yo, o un profesional, o intentar con otra persona, ¿no? Que a lo mejor guíe, que también ha pasado eso. Muchas personas que he ayudado y no he podido ayudarle, después van con otra persona y si salen avante, ¿no? Dice el versículo, otra vez anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, esa frase me gusta mucho porque Pablo dice, sí, el ambiente, el cosmos, sí Ujú. tiene mucho que ver Afecta mucho la cultura la cultura y las y la tradiciones presión y la de presión las social, amistades, sí, hoy en día específicamente. El sí. otro día veía un video de un punto filosófico interesante. La tipa decía, a ver, este alumno siempre llega tarde. Hoy les quiero enseñar cómo la presión social te lleva a tomar ciertas decisiones. Miren esta carpeta, es verde. Cuando él llegue, yo voy a empezar mi clase y después voy a mostrar la carpeta y todos van a decir que es roja. Y Ujú, después vamos a ver qué él dice. Entonces, está ahí, el tipo llega, bueno, ya está bien, y empieza la clase y la tipo empieza, por lo menos, y da una introducción a su clase. ¿Y esta carpeta de qué color es? Y le pregunta a otra persona allá arriba, ¿qué color es esta carpeta? Y la persona dice, roja, y el muchacho se altera. Y a otro, roja, ujú. roja, 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 y después a él, ¿de qué color es esta carpeta? Y el chico queda viendo todo y dice, roja. Y la mujer dice, ¿vieron cómo la presión social
te hace a veces decir, y el tipo dice, no, yo sabía que era verde, pero es que yo no, porque fue la presión social. Ujú. Y muchas veces, a veces escuchamos ciertas músicas porque en mi colegio todos escuchan esa Oye, música. ese ejemplo específico, a veces cambiamos una verdad Ajá. por la presión social. Ujú. Y también por eso me gusta la apologética de ese video, es eso que estaba en One Time Line, ¿no? Era un video de ese que el One tipo, time blind. One Time Blind, que decía, ¿de qué color es este globo? Y decía, bueno, mi mamá me dijo que ese globo era rojo. Y el tipo le dice, no, no. ¿Y tú? Bueno, yo desde aquí, de acá, pues de acuerdo a mi Cómo le iglesia, pega como eso, como le la pega la luz, luz? Sí. se ve como verde, morado, no, que es amarillo. Y el tipo dice, no importa la circunstancia, este globo Es azul. es azul y ese es el color que es, ¿no? Entonces, pero si hay un constructo social, si hay un sistema, y aquí Pablo dice, siguiendo la corriente de este mundo, antes, sin Cristo, sin esa brújula, sin esa balanza de poder entender que esto era malo o esto era bueno, pero ahora tienes a Cristo en tu corazón, ahora debes hacerlo diferente. Antes anduviste así. Aunque suena mucho con ese argumento psicológico, no sé si es muy antiguo, que decía que el culpable no eres tú, sino tu ambiente. Mm. Entonces, no, tú estás justificado. Eso también se lleva al ámbito espiritual, ¿no? No, mundo, es que los demonios, es que es Satanás. No. Y por eso me gusta que Pablo comienza diciendo en el versículo 1, dice, los delitos, tus delitos y tus pecados. Mm. Y en este mismo Pues tu pasaje ambiente influye, pero tú tomas tus Y, decisiones. y ahí en el versículo de 10 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ujú. No es en que, bueno, sí, fue infectado, la creación fue quebrada, el sistema pecaminoso llegó, antes andábamos en eso, que es una realidad, ¿no? Y después dice, ese mismo pasaje sigue diciendo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y eso, y eso me hace pensar en un contraste interesante, ¿no? Ujú. Porque cómo concluye el capítulo 1 diciendo que Jesús, que Dios que lo hizo todo, venció todas las potestades de este mundo y lo entregó a Jesús, el cual se lo entregó a la iglesia, que es la plenitud de todo, de aquel que lo llena en todo. Habla de una victoria de Jesús. Pero aquí en este pasaje, Pablo recuerda de que la sociedad hoy en día todavía sigue gobernada por el maligno, por Satanás. Pero eso no nos da una justificación. Este pasaje no nos está dando una justificación para decir, viste, hermano, viste, mi amor, es que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Eso en verdad es un pasaje que es muy contraste porque dice, bueno, si Dios venció, ¿no? Dice la palabra de Dios en Corintios, ¿dónde está muerte tu Dios? ¿Dónde está, o Sepulcro tu sepulcro tu victoria. victoria? Que Jesús te venció. Y sí, Jesús nos venció para darnos a nosotros una posición salvífica cuando ponemos nuestra fe en Él. Y dice en Efesios capítulo 13 y 14, dice que es nuestro sello, nuestras arras de la posesión adquirida cuando estemos en el cielo completamente con Él. ¿Satanás está activo en el mundo hoy en día? ¿Es el príncipe? Sí. Ujú. ¿Tenemos excusa? No. Lo que nos habla de que la lucha va a ser fuerte. En nuestra vida cotidiana tenemos una lucha real. Dice, Ujú. en este mundo tendréis aflicción. Eso es una realidad bíblica, es una realidad ética, es una realidad cotidiana para nosotros, ¿no? Por eso es que cuando me porto mal y mi mamá me quiere pegar, o cuando mis padres me piden algo, o cuando mi esposa me exige algo, o cuando yo le exijo algo a mi esposa, no, a veces cuando es un poquito difícil, ay, sí, mi amor, chévere, porque soy amén en Cristo, y sí, está esa lucha, porque está ese sistema pecaminoso. Pero Pablo lo que está diciendo es, antes ustedes eran eso y andaban en eso, y a lo mejor Pablo también está diciendo, cuando vayas a testificar con las personas, este es el frente con que te vas a chocar, o este es ¿cómo se llama? El sistema con que te vas a confrontar, ¿no? Satanás no quiere perder a su gente. Por eso cuando hablas de Cristo, no todo el mundo dice, bueno, pero si es un mensaje tan bonito, todos debemos ser cristianos. No, porque Satanás sabe que ya perdió la pelea, la lucha con Cristo. Él sabe Ujú. que su fin va a ser el infierno, Y lo que él quiere es ¿no? llevarse más, lo más posible.
la más cantidad posible de personas con él. Y me agrada cuando Jesús dice, hay de aquellos que son piedra de tropiezo para mis pequeños. Está Ujú. hablando a nosotros los creyentes, que a veces por nuestro legalismo, Nuestro nuestra comportamiento. inmadurez, nuestro comportamiento, somos piedra de tropiezo a aquellos, bueno, nuevos Los creyentes espíritus. específicamente, pero a aquellos no creyentes, ¿no? Ujú. Yo siempre usaba una frase antes que decía, a la gente a veces nos toma como excusa para ser evangélico como tú, me quedo como estoy, ¿no? Deberíamos ser luz, sal y luz. Deberíamos ser un ejemplo. Es difícil porque nos demanda a nosotros primeramente cambiar a nosotros. Por eso es la importancia de conocer a Dios, de tener una relación con Dios, ¿no? Y ahí está ese contraste. El hecho de que Satanás sea el príncipe de este mundo, de la potestad del aire, no quiere decir que Cristo no venció. No, Cristo ya venció y su victoria es real. Ujú. Cristo venció sobre la muerte. Y obviamente la muerte era algo súper poderoso, ¿no? Porque dice que esta super eminente poder La que obró supereminente grandeza de su de su poder. poder que obró en Cristo Jesús también operó en nosotros. Ujú. Y aquí después va a decir que nos hizo sentar. Bueno, en el versículo 3 del capítulo 1 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí en el Ujú. versículo 4 si no estoy equivocado, del capítulo 2 dice que nos hizo sentar Ok, juntamente con cinco. Cristo, ¿no? El Pero, versículo 5 aquí, pero. versículo 5 ok. Y dice ahí, entonces, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí. Ajá. Y, obviamente, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros fuimos hijos de desobediencia. ¿Desobedecemos siendo creyentes? Sí, Sí, lamentablemente. lamentablemente. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es un proceso y algunos tienen más madurez que otros. No sé si es una Creo que sí, redundancia, más porque. maduro o menos maduro, pero la madurez es un proceso, ¿no? Pero anduvimos, ya no estamos justificados. No, no, señores, que es difícil. Es que en mi familia yo solamente soy creyente. Entonces, necesitas refugiarse en Cristo. Es difícil. Eh, yo fui el primer creyente de mi familia. Y yo recuerdo en ese tiempo querer decir, es que como mi familia me quiere rechazar, entonces yo ahora no maduro. Y no era la culpa de mi familia. Debió ser mi actitud, porque cuando en realidad mi hermano y mi familia comenzó a ver cambio en mi vida, como que empezó a tomar en serio mi fe. Mira, ese Mm, tipo sí es verdad, es creyente. Pero antes yo solamente me justifiqué porque era un flojo, un cobarde, porque no quería dejar las cosas que hacía antes. mm. No entendía estas verdades bíblicas. Antes era mundo, ahora eres hijo de Dios. Ahora debes vivir diferente. Lo repetía, lo decía, lo declaraba, pero en mi procedimiento, en mi madurez, no era real. Era un nuevo creyente, de verdad. Yo me acuerdo que ni siquiera Biblia propia tenía. No, no recuerdo cuándo fue mi primera Biblia. Fue una Reina Valera, me acuerdo, una esa azulita, no me acuerdo que me la regaló. O yo la compré, no me acuerdo, una cosa así. Ok, y dice, entre los cuales también anduvimos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y aquí hace una lista de las cosas con que tenemos lucha. Porque aquí está enfatizando también, dice que en el versículo 2 decía conforme al príncipe de la potestad del aire, y aquí está diciendo Ujú. de nosotros mismos. Y eso pues me trae a la mente de Santiago 1:14. Ajá, Dice que ajá. cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Pero está hablando de que de nosotros mismos nace el querer pecar. Sí. Y tampoco eso está anulando el poder del sistema, Ajá. porque los enemigos del hombre es el mundo, Satanás Bueno, y aquí uno viene, mismo. pues, Ajá. siguiendo la corriente, Ah. tenemos influencia de lo que está alrededor nuestro, de Satanás, pero también de nosotros mismos. Y ahora tenemos un escudo, tenemos esa base que es Cristo, Ujú. que ahora nos hace pensar, el Espíritu Santo vive en nosotros. Antes tú mentías, ahora tú mientes y lo que la gente quiere decir conciencia es el Espíritu Santo en ti diciendo.
Hay un libro apologético muy interesante, muy pesado, pero es muy interesante, que se llama Fe Razonable, donde el tipo habla de un montón de conceptos ontológicos, no sé qué, y al final el tipo dice, yo soy una persona que pienso que uno de los testimonios más claros en tu vida, que eres creyente, es el Espíritu Santo que testifica en tu corazón. La Biblia dice que el Espíritu de Dios habla a tu espíritu. Cuando nosotros Ujú, somos creyentes y hacemos cosas que van en contra de Dios, el espíritu te redarguye. Es algo que no se puede comprobar científicamente, ni tampoco tan experimentalmente, pero hay cada creyente en su corazón. Y por eso es que la Biblia también en Efesios habla de un corazón entenebrecido, que estás metido tanto en iniquidad y en pecado, que ya tu corazón no ujú. siente y normaliza ciertas cosas, ¿no? Pero por eso es tan importante, ¿cómo se llama? Efesios capítulo 4 y 5. Primera de Santiago, Primera de Santiago, Primera de Juan, que Sí. dice confesando nuestros pecados, para tener esa comunión con Dios, Ujú, para ujú. retomar, para saber quiénes somos, cómo está nuestro proceso de creyentes. No, pero eso que tú dices también, ahí de Santiago, me encanta también el versículo 12. Ujú. Bienaventurado el varón Que que es- soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida que Dios Ujú, tiene para aquellos que le aman. Y la palabra en griego es la misma, tentación y prueba. Pero ujú. lo que está diciendo es que, y después habla de que Dios no tienta a nadie. No diga que Dios tienta a alguien, Exacto. sino que Sino desde tu que propia concupiscencia. concupiscencia. Y eso va muy contextualizado con esto que está diciendo, porque Sí. dice el sistema es real, pero el sistema no es un justificante para decir es que el ambiente, es que los demonios, es que sí, eso a lo mejor si tú le das cabida al diablo, puede haber una influencia en tu vida, pero tienes una base que es Cristo Jesús. Ahora estoy hablando a creyentes, esta carta está hablando a creyentes, ¿no? Y aquí estamos viendo Yo me, un poquito de bibliología en el hecho de que, mira, estamos hablando de versículos de Romanos, de Santiago, ah, de Efesios, ahorita voy a mencionar de Corintios, que son escritos, bueno, algunos por la misma persona y algunos por otros, pero que llevan temas en común. ajá. No se contradice, sino que se apoya. Y después habla de ese clásico predicación de 3 puntos que habla de nuestros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los Y de los pensamientos, pensamientos. y que hacen de que nuestros enemigos son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Primera Juan. Sí, es primera de Juan, y se tiene que ver, pero es algo que está metido en nosotros por exactamente lo que hablaba en el video pasado, que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuando todos pecaron. Mm, Eso es algo de martiología que tiene que ver con ese pecado original que fue imputado en todos los creyentes. ¿Y por qué fue imputado a todos los creyentes? Porque si fuera sido Mundo y Esther en vez de Adán y Eva, aparentemente se fuera tomado esa misma decisión, ¿no? Y habla de lo increíble que es Dios, porque Dios en su infinito saber proveyó de antemano ya un Salvador, porque inmediatamente cuando Adán y Eva pecan, está lo que conocemos como el protoevangelio, que es Génesis 3:15, que dice Dios, de tu simiente nacerá un Salvador. Y la serpiente, que es el enemigo Satanás, lo herirá en el calcañar y él lo herirá en la cabeza, ¿no? Y habla de ese protoevangelio, de la promesa que Dios hace directamente a la humanidad. Entonces dice, bueno, y ahí, en los deseos de nuestra carne, ¿son reales los deseos de nuestra carne? Sí. Ah, que ya somos creyentes, ya no tenemos ese deseo. Bueno, es que sí. Y está por eso es que ya vos que está ese proceso, ¿no? Y por eso es que lo que tú decías, no te conforma a este siglo, sino transforma la renovación de vuestra mente, que es vuestro culto racional, dice Romanos capítulo 1 y 2. Y eso me ujú. gusta porque está hablando de una fe razonable, una fe objetiva, no una fe ciega, Capítulo mística. 12 versículos Capítulo 1 y 12 2. Sí. versículo 1 y 2, gracias. Eh, y dice, haciendo la voluntad de la carne Y de los y de los pensamientos. pensamientos. Y ahí Pablo lo que está diciendo es, antes ustedes estaban perdidos, ahora no. Pues dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y aquí le recuerdo 2 Corintios 5:17. Ajá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestra naturaleza era ser hijos de ira y ahora De- estamos en Cristo y somos nueva criatura.
Y ahí la palabra ira Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. no está hablando de que como nuestra naturaleza era ser hijos de ira y ahora somos iracundos, no está hablando tanto de eso, sino está Sí, hablando, más bien está hablando de todo lo que conlleva eso, que nuestra naturaleza era pecadores, pecaminosos, eh, sí, y a lo mejor que que nuestra recompensa era más la ira de Dios sí, que cualquier otra cosa. Los sí, no más de, creyentes que se sí, van al infierno ujú, van a pagar por lo que pasó. Ahora, ay, qué cruel es Dios que está mandando gente al infierno. No, Dios ya proveyó ya esto un, viene. un Salvador. Y por eso hago el énfasis y, ¿cómo se llama? El recordatorio de Génesis 3:15. Porque Adán y Eva, Dios le da la promesa que nos dio a todos. Mi hijo les va a salvar. Adán y Eva tuvieron que poner su fe en esa promesa que Dios le dio. Y esa promesa era Cristo Jesús crucificado en la cruz, resucitado, venciendo la muerte y dando la salvación. ¿Adán y Eva son iglesia? No. ¿Son creyentes? Sí. ¿Son hijos de Dios? Sí. Porque lo que te hace ser adoptado hijo de Dios es poner tu fe en Cristo. Nosotros hoy en día somos iglesia, sí, porque es una promesa diferente para nosotros, ya más específica. Hay un pacto más específico para nosotros. Ahora somos su cuerpo. Por eso hay distinciones de creyentes. Los creyentes del Antiguo Testamento, Que santos del estamos Antiguo creyendo Testamento, en el Cristo que venía. que creían en el Cristo que venía, quizás no lo entendían muy bien, no entendían la teología como la entendemos hoy. De hecho, Como Efesios dice Abraham, le creyó a Dios y y le le fue fue contado contado por por justicia. justicia. ¿Y qué le creyó? Esa E- promesa. Exacto. Y por eso es que está ese ejemplo de que a nosotros la iglesia se nos dio a conocer el misterio que es la iglesia, o ese Ujú, misterio de Dios, que era la iglesia. Los judíos veían como de una montaña a otra montaña el fin, pero no veían lo que pasaba en ese valle. En ujú. ese valle estaba escondido esto grandioso que le doy gracias a Dios todos los días, que es su iglesia, su cuerpo. Nosotros, ese organismo universal, todos los creyentes que hemos creído en Cristo, desde Hechos capítulo 2 hasta cuando Él venga, o hasta que nos arrebate. Y aquí me encanta cómo vamos a terminar. Ajá, ¿por qué? Éramos por naturaleza, lo que éramos antes, Ajá, lo mismo que los demás, ujú, pero ahora. exactamente. Y ahí Y comienza dice que, ese contraste. pero Dios, que es rico en misericordia, en su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Ser creyente, es Por hijo de gracia Dios, sois salvos. ese es nuestro presente, lo que tú estás Ujú. hablando, ¿no? Ahora, nuestro presente, nuestra naturaleza, nuestra identidad, no cambia el presente del sistema en el que vivimos. Eso me hace pensar en Juan capítulo 17, en el cual Dios ora por los creyentes del Ujú, futuro en ese ujú. momento. Dice, Padre, no los saques de este mundo. Pueden leer Juan 17, ¿no? Donde habla de cómo Jesús ora por nosotros directamente a Dios el Padre para que nos dé a nosotros esa protección. Por eso es que Jesús nos dice, en el mundo tendrán aflicción, ¿no? No se aparten de mí, ¿no? En el capítulo 15 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Podéis hacer. En Cristo Jesús tenemos un futuro, un propósito, ¿no? Dice Juan 17, 15 15, creo. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ajá. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mm. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y gracias por leer ese pasaje, porque ese Oye, que viene pasaje, también, ajá, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. y ahí me gusta ese pasaje porque Jesús nos da ese contexto, nos muestra ese contexto. Usted vive en un sistema contradictorio, no nos manda a ser anarquistas, sino nos Ujú, manda a seguir un sistema que sí es bueno, que es la ujú. ética cristiana. Y dice, mi palabra es verdad, santifícalo en mi palabra. No habla de una santificación pastoral, perdóname pastores, pero no habla de una santificación pastoral, no habla de que yo te bendigo y yo declaro. Santifícalo en mi verdad, en la Ujú. palabra. Sí, Crece en la palabra de Dios. Eso es lo que te va a dar madurez. Y no habla de un crecimiento meramente teórico, sino un crecimiento integral, ¿no? Saber cómo es Cristo.
vivir y seguir los pasos de Cristo, ¿no? El presente del creyente, no creyentes, otra vez criaturas de Dios, pero la oportunidad para cambiar nuestro presente como hijos de Dios es que somos en Cristo sus hijos y ahora podemos vivir. Tú puedes leer ahí el versículo, bueno, ahí lo tengo. Dice, pero Pero Dios, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por por gracia gracia sois sois salvos. salvos. Me encanta ese pasaje, como dice, como vamos a concluir, Ujú. porque nos dice, está ese contraste, ¿no? Decíamos que el capítulo 1 comenzaba con ese conectivo, donde hablaba de que lo llenen todo y os dio vida, cuando estaba muerto en vuestros delitos y pecados, y nos habla del contexto de lo que éramos antes, hablando del pasado, nos dice el sistema con que estamos, quién es el gobernante de este mundo, versículo 3, todo eso que no es un justificante, sino es un aviso, es ponerlo en contexto a lo que nos vamos a confrontar o enfrentar en esta vida cristiana, que es un proceso, y el versículo 4 nos da ese contraste, ¿no? Pero hay algo mejor que eso. Dios, que es rico en Misericordia. misericordia. El otro día, uno de los videos yo decía que me gustaba mucho una frase que escuché en un libro que el tipo decía, no me acuerdo cómo era la frase, pero el tipo decía, la bondad solo se paga con agradecimiento. La bondad es algo y cuando dice que Dios que es rico en misericordia, no está hablando de que nos hizo un préstamo para que le pagáramos. Dios realmente es que es bueno o que hizo una bondad en su riqueza para con nosotros, por su gran amor con que nos amó. ¿No? Me hace pensar eso en Romanos 5:8, ¿no? Mas Dios Más muestra su Dios amor muestra su amor, para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió Cristo por murió por nosotros. nosotros, ¿no? Con ese gran amor con que nos amó. ¿Qué motivó a Dios? Todo su ser. Dios no dijo, bueno, ahorita me voy a ubicar en que yo soy Dios de amor. No, todo, la esencia de Dios completo, el Dios justo, el Dios misericordioso, el Dios, ¿cómo se llama? Poderoso, ese Dios amoroso, ese Dios bondadoso. Ese, ese Dios santo y justo, que no puede estar con pecado, fue motivado por su amor también. Por su gran amor con que nos amó, versículo 5 aún estando nosotros muertos en pecados. Me encanta eso, Mm, porque nos dice, Dios con ese con ese gran amor con que nos amó, viendo nuestra capacidad genética, de color, de estatus social, no, dice, aún estando muertos. Si tú tienes un proyecto de vida y tienes una persona y tienes dos personas con que puedes asociarte y uno tiene un cáncer terminal que tiene 6 meses de vida y el otro no, tiene larga vida, a quién tú vas a dar la inversión con el de la vida. con el de larga vida? Sí. Porque el otro está casi muerto. Ujú, A lo mejor es un genio, a lo mejor es increíble, pero dice, es que no hay futuro ahí. ujú. Y eso es una perspectiva muy humana, muy de negocio, muy inteligente. Pero este versículo dice, no, es que aún estando muertos, no había algo de provecho. Realmente este es un versículo que describe nuestra inutilidad para alcanzar salvación. Dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida. Y me gusta esa frase porque no dice, aún estando muerto porque el sistema, porque el príncipe, porque tus padres, porque tu crianza, porque tu barrio, porque no fuiste a la universidad. No, la condición es pecaminoso que es apropiado. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, pero el pecado de la muerte, así pasó la muerte de todos los hombres, por cuanto cada uno Ujú. ha pecado. Sí. Aún estando muerto en tu pecado, nos dio Vida vida juntamente juntamente con con Cristo. Cristo. Por gracia, soy salvo. Pero concluyo con estos 3 puntos. Dice, no olvidemos nuestro pasado. Es un motivo para agradecer, porque Dios nos sacó de ahí. Ujú. Que vivamos nuestro presente, un privilegio para Para disfrutar, disfrutar. porque tenemos la oportunidad y sabemos y tenemos la seguridad en Cristo. Gocemos por el porvenir, pues Cristo y en Cristo es seguro.
ese futuro es seguro porque ahora estamos en Cristo. No importa si seamos perseguidos, asesinados o golpeados, en Cristo todo vale la pena. Que el Señor les bendiga, gracias por seguir con nosotros